¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente para charlar del automóvil y su tecnología. Hoy vamos a tocar un tema que le hemos tocado muchas veces porque tiene que ver con las pastillas de freno. Pero hoy en particular vamos a hablar de un tema que normalmente es bastante encordioso para el conductor y es el ruido en las pastillas de freno. Muchas veces pasa que en un vehículo se reemplazan pastillas de freno y en el momento de frenar se producen distintos tipos de ruido que por supuesto producen incomodidad en quien maneja y quejas por el tipo de pastilla que se ha colocado. Y entonces muchas veces la gente nos dice cuando va a cambiar pastillas que para que no le haga ruido prefiere que se le pongan pastillas blandas. Y en realidad eso es un pedido medio extraño porque las pastillas no son ni blandas ni duras, las pastillas tienen el material que tienen que tener de acuerdo a lo que el fabricante pide y que las compañías, las empresas que fabrican las pastillas siguen los dictámenes de los fabricantes para fabricar el tipo de pastilla que el auto necesita. No solamente en forma, porque hay diversas formas de pastillas, cientos de formas de pastillas, todo depende del auto, de la mordaza de freno donde van instaladas, pero hay un sinnúmero de pastillas en sus formas y también hay distintos materiales, materiales con más o menos capacidad de fricción, materiales que tienen elementos cerámicos, pastillas que tienen materiales con elementos metálicos y todo esto depende del tipo de necesidad que el fabricante ha determinado que el vehículo que diseñó necesita. La pastilla de freno básicamente es uno de los elementos dentro del sistema de freno que la función primordial que tiene es disipar calor. El auto frena porque hay una transformación de la energía. Lo que hace el sistema de freno es transformar la energía cinética de movimiento en energía calórica. Entonces, ustedes saben el principio de Lavoisier, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. El principio de conservación de la energía es eso, así que si ustedes quieren que el auto pierda energía cinética, se la tienen que sacar transformándolo en otro tipo de energía y ese tipo de energía es el calor. La pastilla cuando es presionada sobre el disco de freno produce el elemento de fricción, una gran disipación de calor que le quita energía cinética al movimiento del auto. Esto es técnicamente lo que pasa cuando uno frena. Uno simplemente aprieta el pedal y el auto frena, no hace falta que sepa esto, pero el principio físico por el cual un auto se frena justamente es esto. Y en el momento de frenado muchas veces se producen ruidos en las pastillas. Y la realidad es que el ruido en la pastilla no se produce entre el material de la pastilla y el disco de freno, sino que se produce entre el respaldo de la pastilla y el pistón, la parte metálica que la presiona. Por eso, cuando se empezaron a evolucionar las pastillas, se llegó a un invento que es el antivibrador, que muchas pastillas, las pastillas de calidad, ya lo traen desde la cuna del fabricante. En pantalla vamos a ver una pastilla y como ustedes ven en el respaldo de la pastilla tienen un suplemento metálico que va tomado de la misma. Ese suplemento metálico va apoyado sobre la mordaza de freno y es el culpable de que el ruido no se produzca. Es gracias a estos antivibradores que uno puede evitar que la pastilla haga ruido. Como les decía hace un momento, el ruido de la pastilla no es entre el material de la pastilla y el disco. Ahora entonces, ¿por qué se produce el ruido? Bueno, cuando el disco no está en buenas condiciones o la pastilla no está en buenas condiciones, en el momento que ustedes presionan el pedal, el material de fricción de la pastilla se apoya sobre el disco y como el disco tiene movimientos, la pastilla empieza a moverse a velocidades, oscilaciones, pero de cientos de veces por segundo, y esa oscilación que hace que la pastilla se mueva dentro de la mordaza produce el ruido entre el respaldo y el pistón. Entonces, este elemento que nosotros vemos aquí
que se llama antivibrador, es el que ha traído la solución para que las pastillas no hagan ruido cuando uno frena, no hagan ese chillido que algunos lo describen como un chillido tipo colectivo, pero ustedes lo conocen, alguna vez lo han escuchado. Aquí vemos las pastillas de freno y vamos a suponer que en el medio de las pastillas está el disco de freno. Cuando ustedes presionan el pedal, las pastillas se acercan y presionan el disco. Si el disco está en perfecto estado, las pastillas van a quedarse en esta posición, van a apretar el disco y no se van a mover. Cuando el disco está en mal estado, va a empezar a hacer que las pastillas se muevan, tengan este movimiento, imagínense este movimiento 100 veces por segundo, entonces la parte de atrás de la pastilla contra la mordaza de freno es en esta zona donde se produce el ruido. Entonces es aquí donde empiezan a funcionar estos antirruidos, que yo se los voy a desmontar para que los vean. Este antirruido que va en la pastilla evita que el roce de la pastilla produzca el sonido contra la mordaza de freno. Así funcionan el sistema antirruido de las pastillas. El culpable del ruido nunca es el material de la pastilla, sino el respaldo de la pastilla. Y la solución es, primero, que los discos de frenos estén perfectos. Cuando un disco de freno está imperfecto, produce oscilaciones de la pastilla dentro de la mordaza que hacen que esta vibración se traduzca en sonido. Y segundo, si la pastilla no tiene un antivibrador, esto se puede colocar, se puede adosar o se puede buscar un tipo de pastilla que sí lo traiga de fábrica. Con eso van a evitar el ruido. Pero no es porque la pastilla sea mala, no es porque el material sea duro, sino simplemente porque hay una diferencia en el giro en el disco que hace que el movimiento de la pastilla produzca un sonido entre el respaldo y la mordaza. Esto quería charlarles hoy para que se entendiera un poco del por qué las pastillas hacen ruido y cuál es la solución que los fabricantes han encontrado hace bastante tiempo para que esto no se produzca. Espero que la charla les haya sido interesante. Como siempre les digo, cualquier duda, cualquier consulta, tienen nuestros medios de comunicación, nuestro teléfono y WhatsApp, que es el 223-523-7253. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, por ahí también se pueden contactar con nosotros o mirar algunos videos y tips que normalmente colocamos allí. Y como siempre les digo, estamos a su disposición para cualquier consulta. Nos veremos entonces en una próxima emisión y seguiremos charlando del automóvil y su tecnología. Gracias.